¿Por qué realmente Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía? La creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es un dogma central de la fe católica que se basa en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Aquí hay algunas razones por las cuales los católicos creen que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Enseñanzas de Jesús. Jesús mismo enseñó sobre su presencia real en la Eucaristía durante la última cena, cuando instituyó este sacramento. Él dijo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Mateo 26, 26 al 28. Jesús habló en un lenguaje claro y directo, afirmando que el pan y el vino consagrados se convierten verdaderamente en su cuerpo y su sangre. Tradición apostólica. Los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles, creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y transmitieron esa enseñanza a través de la tradición apostólica desde los primeros siglos de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, los escritos litúrgicos y las enseñanzas de los concilios ecuménicos han afirmado la realidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía. De hecho, Jesús es la Eucaristía. Antes de la consagración que lleva a cabo la transustanciación, eso es la Santa Misa. La transustanciación es la Eucaristía, porque Cristo mismo es la Eucaristía. Si no hay transustanciación, si Jesucristo no convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, entonces eso es una misa y es una asamblea de oración. Cristo, al instituir ese milagro, convierte la misa en Eucaristía, no porque Él esté ahí, sino porque Él es la Eucaristía. La Sagrada Escritura. Varias referencias bíblicas apoyan la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús habla claramente sobre comer su carne y beber su sangre como una condición para tener vida eterna. Juan 6, versículos 53 al 56. Además, en las palabras de la institución de la Eucaristía en los Evangelios sinópticos, Mateo 26, versículos 26 al 28, y Marcos 14, versículos 22 al 24, Lucas 22, versículos 19 al 20, Jesús utiliza un lenguaje afirmativo y realista para describir la conversión del pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha afirmado y enseñado constantemente la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Los documentos del magisterio de la Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento y las encíclicas, papeles como tales, han afirmado esa doctrina de la fe. La experiencia espiritual. Muchos católicos han experimentado personalmente la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía a través de la oración, la adoración y la participación en la Santa Misa. Han experimentado una profunda comunión y cercanía con Cristo en la Eucaristía. Esto refuerza su creencia en su presencia real. Y aquí no les he mencionado aún el hecho de los milagros eucarísticos. No existe ninguna otra religión donde cada vez que un estúpido ateo piensa que en el pan no está Cristo, o que un estúpido ateo piensa que en el vino no está la sangre de Cristo, o que un pobre irreal y falso sacerdote, porque nada más sea sacerdote de sotana, pero que tenga sus dudas y que diga, Cristo no existe en la Eucaristía, ni en el pan ni en el vino, y no existe la transustanciación, y Cristo no es ni el vino ni el pan, y estos no son solo símbolos, es decir, es solo pan y solo vino. Cuando Cristo crea el milagro de la transustanciación, el pan ya solo es un símbolo, y el vino ya es solo un símbolo, porque realmente la carne de Cristo está en el pan y la sangre de Cristo está en el vino. Pero como Cristo no quiere que nosotros perdamos el mérito de la fe, ni tampoco que tengamos que probar la sangre con el sabor a sangre, y la carne con el sabor a carne, cruda, humana,
Nuestro Dios no permite que se cree un milagro eucarístico en el que cada vez que se hace la transustanciación se convierte el pan y el vino en la carne y en la sangre. Sin embargo, cada vez que un sacerdote es lo suficientemente estúpido para dudar de la presencia de Dios en la Eucaristía, muchas veces Cristo ha permitido ese milagro, la conversión del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y en su presencia eucarística como tal. Entonces, en Longinos, Italia, ocurrió eso. Y en muchísimos otros lugares han ocurrido también esos milagros, en los que Cristo a los sacerdotes incrédulos y estúpidos les demuestra su verdadera presencia eucarística. Y no es una mala palabra. Estúpido significa falto de conocimiento, falto de fe, falto de cultura, falto de confianza. Todo eso significa esa sola palabra. Entonces no es una mala palabra. Realmente les digo, ninguna otra secta ni ninguna otra religión tiene esos milagros. ¿Por qué? Porque todas las demás religiones son remedos, ya que han tomado de la doctrina de Cristo para hacer esas religiones. Le cambian una que otra palabrita, uno que otro sentido, pero es lo mismo. Todas no han tenido milagros eucarísticos, solo la verdadera tiene milagros eucarísticos. Y un milagro eucarístico es un hecho común para Dios. Ya se los he repetido, un milagro es una acción de Dios. Y Dios no hace la ley, es la ley. Basta que Él quiera. Y lo que tú, científico, lo que tú, teólogo, lo que tú, estudiante matemático, consideres como ley que no cambia, cambiará si la ley de Dios así lo quiere. Incluidas las matemáticas, incluido el tiempo, incluido el espacio, cambiará si Dios así lo quiere. Y eso deberían entenderlo. Dios no hace la ley, es la ley. Por consiguiente no le importa si ustedes quieren o no creer en Él, porque todos van a morir. Y al final de cuentas les guste o no les guste, van a tener que sufrir las consecuencias de su falta de fe o de su verdadera fe. Y esto es así, le agrade o no a quien lo escuche. Entonces, en resumen, los católicos creen que Jesús está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía debido a las enseñanzas de Jesús mismo y a la tradición apostólica y a la Sagrada Escritura y a las enseñanzas de la Iglesia. Y bueno, pues la experiencia espiritual de los fieles, esa creencia en la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, es considerada un misterio central de la fe católica y es objeto de profundo respeto y devoción. Los católicos creen que en la Eucaristía el pan y el vino consagrados se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Jesús, y que Él se hace presente de una manera única y especial en ese sacramento para nutrir y fortalecer y unir a los fieles con Él y con su Iglesia. La celebración de la misa en la cual se realiza la consagración del pan y el vino es considerada el sacrificio de la nueva alianza, en el cual Jesús se ofrece a sí mismo al Padre por la salvación del mundo y de la creación. Y así los fieles participan de ese misterio de amor y redención. Los católicos creen que al participar en la Eucaristía se unen de manera íntima y real a Jesús, recibiendo su cuerpo y su sangre como alimento espiritual para sus almas y experimentando así su presencia viva en sus vidas. La Eucaristía es considerada como centro y cumbre de la vida y la fe católica, y los católicos participan en la misa y reciben la Eucaristía con reverencia y gratitud y fe, reconociendo en ella la presencia real de Jesús y su amor insondable hacia su pueblo y su creación. La creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es un pilar fundamental de la fe católica y una fuente de gracia y vida espiritual para los creyentes. La misa, como celebración litúrgica, es un momento sagrado en el cual los fieles se adentran en el misterio de Dios a través de la oración, la escucha, la palabra de Dios, la consagración del pan y el vino en la Sagrada Eucaristía
y la participación en la comunión. En la misa los católicos creen que se realiza el sacrificio de Cristo en la cruz de manera sacramental, haciéndose presente su cuerpo y su sangre en la Eucaristía para la salvación de los fieles y el mundo. La liturgia de la misa está llena de simbolismos y significados, y los ritos y gestos realizados durante la celebración tienen un profundo sentido espiritual. La misa es un encuentro íntimo y personal con Dios, en el cual los fieles se acercan a Él con humildad y gratitud y adoración. La Eucaristía es considerada el alimento espiritual por excelencia, que nutre y fortalece el alma de los creyentes en su camino de fe hacia la vida de la eternidad. La participación en la misa y la recepción de la Eucaristía son momentos de encuentro con la presencia real de Jesús, en los cuales los fieles buscan crecer en su relación con Dios y fortalecer su fe y renovar su compromiso cristiano y ser transformados por la gracia de Dios. La Eucaristía es también un momento de unidad y comunión con los demás miembros de la comunidad de la fe, en la cual los creyentes se encuentran como hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo la misma fe, esperanza y amor. Para que puedas profundizar en la comprensión de la Sagrada Eucaristía y en su importancia en la vida y la fe católica, consulta diversas lecturas. Te dejo aquí unos cuantos ejemplos. Ya los había mencionado algunos antes, mas sin embargo, se los voy a volver a mencionar para aquellos que en realidad sí les interesa y no nada más están escuchando por escuchar. El banquete del Cordero, la misa, el cielo en la tierra, de Scott Hahn. La Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana, de Robert Barron. La cena del Cordero, la Eucaristía y la nueva alianza, de Scott Hahn. El don de la Eucaristía, catequesis sobre la Eucaristía en la Iglesia, de San Juan Pablo II. El misterio del altar, reflexiones sobre la Eucaristía, de Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI. Estas son solo algunas sugerencias de lecturas que abordan el tema de la Eucaristía desde diferentes perspectivas teológicas y espirituales y pastorales. La riqueza de este misterio de fe invita a una constante búsqueda y profundización en el conocimiento y vivencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía como fuente de vida y amor en la vida de los creyentes. Por supuesto que aquí les dejo un poco más de sugerencias de lecturas sobre el tema de la Eucaristía. Hago esto, incluso la tosida, para que vean que es en vivo. La Eucaristía, misterio de fe, compromiso de amor, de José Ignacio Munilla. El pan de la vida, reflexiones sobre la Eucaristía, de Peter J. Crift. La Cena del Señor, una celebración de la Eucaristía, de Alexander Schmemann. El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, de Emanuel von Severus. El banquete eucarístico, la Eucaristía como celebración pascual, de Enrico Massá. Esas lecturas ofrecen una amplia gama de enfoques teológicos y espirituales y pastorales sobre la Eucaristía, desde la comprensión de su significado teológico y su importancia en la vida de la fe de los creyentes, hasta la reflexión sobre su relación con la celebración litúrgica y la comunidad de la fe. Además, es importante destacar que la Eucaristía es un misterio central de la fe católica y también es valorada en otras denominaciones cristianas. Por lo tanto, existen también lecturas de autores de otras tradiciones cristianas que abordan el tema de la Eucaristía desde sus propias perspectivas. Algunos ejemplos de estas lecturas son: La Cena del Señor, una teología de la Eucaristía, de N. T. Wright, es una perspectiva anglicana. Recordemos que la Iglesia está dividida en tres facciones. Es la romana, que le responde al Papa; la anglicana, que le responde al obispo de Canterbury; y la ortodoxa, que le responde al obispo de Alemania. Entonces, están divididos ellos en tres facciones. Si la misma Iglesia está dividida y Cristo está unido, entonces ustedes díganme, ¿realmente no será que el Espíritu Santo le dé la luz a unos y opaque la inteligencia de otros, porque aunque lleven sotana, no sean dignos de que el Señor les dé ese conocimiento?
Acuérdense siempre, no porque un hombre sea sacerdote lleva la santidad, y no porque uno sea seglar dejará de llevarla. Dios es el único que juzga los corazones, y solo Él puede saber quién verdaderamente en su corazón es un sacerdote, porque no tienes que estar consagrado a la iglesia. Si tu vida es una vida de servicio y amor y de respeto a los mandamientos, y eres casado, soltero, casada, soltera o consagrada, lo que sea, aunque no estés consagrado por la iglesia, o tú quisiste simplemente ofrecerle la vida así a Dios, Dios lo toma en cuenta. Dios no se espera a que la iglesia diga esto así, esto así. Él ya sabe y hace las cosas según su divina voluntad. El siguiente libro es La celebración de la Cena del Señor en la tradición reformada de E. John Hesselink. Esa es una perspectiva reformada. Y luego El don de la Eucaristía en la tradición ortodoxa de Nicolás Cavazillas en una perspectiva ortodoxa. Y estas son solo algunas de las sugerencias de lecturas sobre la Eucaristía, porque es un misterio central de la fe cristiana que invita a la reflexión, a la profundización y a la vivencia en la vida de los creyentes.